Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración. Vamos a hacer una prédica y más tarde vamos a enviarnos las peticiones de oración que hacemos como iglesia todos los jueves. Si gustas participar, te puedo enviar la lista de peticiones de oraciones para que, unánimes en ese mismo sentir, clamemos a ese Dios omnipotente, ese Dios todopoderoso, ese Dios de amor y de misericordia. Vamos a hacer una oración para iniciar, para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en todos nuestros corazones, que me dirija y que esas palabras sean palabras de Dios, que sea Dios hablando a través de los corazones. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Estamos, Señor, agradecidos por lo que has hecho por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón por nuestras iniquidades y pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones a través de esta predicación, Señor. Y con tu poder, tu autoridad, Señor, des convencimiento a cada corazón, Señor. Edificación y convencimiento, Señor, para esas personas, Señor, que te conocen, esas personas que no te conocen, Señor. Sabemos, Señor, que es tu voluntad, Señor, que demos este evangelio, Señor, y sabemos por tu palabra que tú nos has mandado a hacerlo, Señor, y que vas a orar en los corazones, Señor, que estén dispuestos. Prepara esos corazones como tierra fértil para que dé fruto, Señor, este evangelio, y sean ganadas esas almas, Señor, que pueden morir sin ti, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que obres poderosamente en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Ok? Nuestro tema se llama La misericordia de Dios está para los que le buscan de corazón. La misericordia de Dios está para los que le buscan de corazón. Título muy profundo, muy profundo. Y quiero iniciar recordando que todo ser humano en algún momento de su vida pues ha cometido errores que han impactado su vida, ¿no? Y digo, cometemos todo el tiempo errores, pero habrá errores que han impactado fuertemente, tremendamente nuestras vidas. Y pues seguramente nos hemos lamentado, ¿no? O sea, yo he pasado por ello, nos hemos lamentado de estos errores. Y tal vez habrán personas que aún siguen lamentándose de esto, ¿no? Lamentablemente, y la triste realidad es que pues ya no tienen remedio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no podemos retroceder el tiempo y tenemos que aprender a vivir con ellos, ¿no? Así que yo creo que la gran mayoría de los seres humanos ha experimentado algo así, y el que no, pues habrá su momento en que pase por algo como esto, ¿no? Y este tipo de errores nos debe llevar a, pues, a ser más cuidadosos, más prudentes, y que no caigamos en repetir el mismo error u otro error que pueda causar arrepentimiento sin remedio, ¿no? Por eso hoy vamos a lanzar esta prédica con una recomendación vital. Estoy seguro que Dios tiene que ver con esto, porque cada vez que predico, pues le clamo al Señor, le oro al Señor para que Él pues me muestre qué es lo que desea que enseñemos al pueblo santo de Dios, que son los cristianos, y a las personas que aún no conocen al Señor. Entonces, en la búsqueda de la palabra, en los estudios que voy haciendo, pues me voy dando cuenta en lo que el Señor fuertemente enfatiza, remarca, y creo que es lo que Él quiere para nosotros hoy, lo que hoy necesitamos hoy por hoy, ¿no? Dios sabe lo que su pueblo necesita, su iglesia necesita, pero también sabe lo que necesitan las personas que aún no le conocen. Así que oro a Dios para que esta recomendación, que es vital esta recomendación, que realmente la tomes como lo que es, la verdad de Dios, que la tomes como algo necesario, que la tomes con diligencia, con urgencia para tu vida, porque viene del mismo Dios. Y hay un proverbio, capítulo 12, versículo 15, que dice que el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces aquí vemos que es una recomendación. Recomendación es sinónimo de consejo, ¿ok? Así que la finalidad de esta recomendación es que tomes realmente lo que se te está enseñando como algo de Dios,
que no cometas el error más grave y tremendo de tu vida, del cual no podrás salir jamás. O sea, la enseñanza que vamos a dar hoy, esa es una recomendación, un consejo de Dios. Y deseo con todo mi corazón que lo tomes como tal, que lo aproveches, que no lo eches en saco roto, porque es de gran bendición. Naturalmente, se sabe que todo ser humano, no hay uno que no, todo ser humano va a morir, tiene que morir algún día. Esto lo sabemos porque pues el conocimiento se nos da, nos ha llegado esa información a cada uno de nosotros y obviamente la entendemos perfectamente cuando nuestra conciencia ya está bien desarrollada. Bíblicamente en Hebreos capítulo 9, 27 nos habla de esto. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, aquí está diciendo que si realmente mueres físicamente, una vez mueres físicamente, pero aquí vemos que el autor a los Hebreos añade algo más. Dice, y después de esto el juicio. O sea, quiere decir que no solo ahí queda. O sea, quiere decir que la muerte física no es sinónimo de dejar de existir en su totalidad. Esto no termina en la tumba, hay un juicio. Dice, muere, juicio, hay un juicio, hay algo más. Y es lo que vamos a enseñar hoy. El cristiano sabe esto. Y también sabe que en el día que Cristo venga, que llegue, será para llevar a su iglesia. Va a llevar a su iglesia y después vendrá juicio para todas las naciones. O sea que el que verdaderamente se entrega a Cristo, el que es verdaderamente cristiano, porque hay mucha gente que dice que es cristiano, pero con su conducta evidencia que no lo es, ¿no? El que es verdadero cristiano, obviamente que esté vivo en ese día que el Señor llegue, será llevado en el aire por el Señor. La Biblia lo dice, no estamos inventando. Será llevado por el Señor Jesucristo sin morir físicamente, los que vivan en ese día. Esto es algo que dicen, bueno, oye, ¿y cómo podría hacer esto? ¿O será que Dios puede hacer eso? Pues Dios es omnipotente, todo lo puede. Y el cristiano también conoce de dos hombres que sucedió esto en sus vidas, que no murieron físicamente y fueron llevados al cielo, y ese es Enoc y Elías. Eso puedes apuntarlo si quieres para que lo corrobores, no lo vamos a adentrar en ello, pero para que lo puedas checar, está en Génesis capítulo 5, versículo 24, donde Enoc es llevado por el Señor, y en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, donde Elías es llevado igual por unos carruajes de fuego. Ahora, menciono esto para que puedan saber lo que Dios puede hacer, lo que Dios hará. Y obviamente para que no caigamos en contradicciones en nuestra enseñanza. Porque el punto que queremos enseñar en esta tarde es que muchos no saben que morir sin Cristo, y si llegara el día que el Señor venga y no tienes a Cristo, será el peor error de sus vidas. Y ese que creían que fue el peor error de sus vidas, no se le acercará ni tantito. Entonces será mucho más grave, mucho más tremendo de lo que puedas imaginar. Es más, horrenda cosa será. Ese será el peor y grande error que podemos cometer en nuestra existencia si no tomamos cartas en el asunto. Si no tomamos esta recomendación divina, viene de Dios. Entonces no es que yo les quiera meter miedo, pero en verdad es de miedo. Dios ha dicho, Dios hecho carne, el Señor Jesucristo ha dicho en Mateo capítulo 10, versículo 28, que no debemos tener temor de quien pueda matar el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo físico, ¿no? Pero sí que debemos tener temor a aquel dice que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Puedes corroborarlo, Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 28, y que puede destruir el alma y el cuerpo, solo puede ser Dios. Solo puede ser Dios. Dios ha creado ese lugar de tormento para Satanás y sus demonios, pero Dios va a castigar no solo a los demonios y a Satanás, también a los que no busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado para perdón de pecados. O sea que tienes que buscar a Dios para que no seas castigado en ese lugar. Y esta cita de Mateo 10:28 pues nos hace ver muchas cosas. Podemos observar que dice que tenemos alma y cuerpo, o sea, va a destruir el alma y el cuerpo.
Y esto pues nos hace ver que estamos compuestos de cuerpo, estamos compuestos de alma. Y esa alma es espiritual, es algo inmaterial, cosa que mucha gente no sabe. El cuerpo pues es materia, lo podemos ver, palpar, pero esa alma es inmaterial, es espiritual y no lo comprende el ser humano. ¿Por qué? Porque no busca el conocimiento de Dios a través de las enseñanzas o a través de la Biblia, ¿no? Entonces todo ser humano tiene que saber que está compuesto de cuerpo y de alma. Obviamente son con distintos antecedentes, con distintas personalidades, pero al fin cuerpo y alma iguales, creados a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que Dios diseñó, de hecho, este poderoso diseño que Dios hizo en nosotros, pues nos está mostrando que el alma va a vivir para siempre, va a vivir eternamente. ¿Y qué queremos decir con esto? Que el alma, pues que es la parte inmaterial y espiritual, seguirá viviendo por la eternidad cuando mueras físicamente. Seguirá viviendo por la eternidad cuando mueras físicamente. O sea, la vida terrenal, se acaba cuando mueres físicamente, o sea, muere la parte material que es el cuerpo, pero no queda ya en la tumba. No queda en la tumba. La vida almática sigue. Tus sentidos aún están vivos y seguirán así por la eternidad. Entonces tu conciencia, tu tacto, o sea, tu sentir, tu memoria, todo esto sigue vivo. Es el alma espiritual y vivirá por la eternidad, dice el Señor, y no lo estamos inventando nosotros. Así que de esta manera es diseñado el cuerpo humano. Dios lo diseñó. De hecho, el cuerpo humano no debía morir físicamente, pero por el pecado de Adán fue que entró la muerte física y la muerte espiritual. O sea, mueren los dos. Pero ese Dios omnipotente de misericordia dio la grande y preciosa oportunidad de redimirnos por medio de su precioso Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la redención que Cristo da. Cristo nos redime cuando venimos rendidos a sus pies en arrepentimiento y fe, y nos redime para ir al cielo. Nos da vida al alma para ir al cielo. Y en el día del juicio final, Él mismo, cuando venga por nosotros, nos va a dar cuerpos glorificados para estar en su presencia. Vamos, si somos redimidos, a ir al cielo. Ahora, el alma espiritual muerta, que es la que estamos enfocados hoy, esa alma espiritual muerta por el pecado, pues obviamente no se puede redimir. O sea, vive, pero la redención es para ir al cielo. No hay esa redención. Significa que esa alma va a vivir en el infierno. ¿Por qué? Porque rechazó el evangelio de Cristo, porque no buscó al Señor mientras pueda ser hallado, porque no creyó en el Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y el Señor dijo claramente en el evangelio de Juan capítulo 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y dice, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero dijimos hace unos días que no es un creer intelectual, sino es un creer que demuestra una confianza total en el Señor. Al creer lo que se dice bíblicamente, todo lo que dice la Biblia. No escojo esto, sí, esto, no. Cuando nosotros creemos, hay una obra de regeneración que nos hace creer todo, hasta los puntos y las comas, todo lo que Dios dice. Entonces cuando mueres, ¿qué sucede después de esa muerte física? Hay un lugar a donde va a ir esa alma, que es la que siente, que es la que tiene memoria, que es la que tiene conciencia, que es la que siente el tacto del dolor. Entonces el Señor relata una historia sobre esto en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 19-31. No necesitas, no lo vamos a leer, puedes apuntarlo y luego vamos a él. Entonces allá dice que Lázaro y el rico mueren, dos personajes mete acá en esta historia, y dice que el alma del rico es llevada inmediatamente por los ángeles la llevan, y esta alma que es llevada por los ángeles, dice que es llevada al infierno, y dice que esa alma está presa, o sea, el alma está presa en el infierno. Pero no creas que el alma ya no siente, ya no sabe, no, el alma sabe quién es. No creas que no sabe dónde está, él sabe dónde está. No creas que no siente dolor, no, él siente dolor, siente culpa, siente el por qué está en ese lugar.
Esta alma del rico sentía porque pedía, si vemos en el texto, pedía que se le mojara la lengua, la punta de la lengua con agua. Porque ese estaba, dice, estoy en llamas, estoy quemando, quería refrescar su lengua, pero no se podía saciar su sed, ya no se le podía dar nada, ya no había remedio para él. Esta alma sabía dónde se encontraba porque recordó que sus hermanos, que también estaban en su casa de su papá ya muerto, podrían terminar allá porque él no dio un buen testimonio y ellos estaban siguiendo el mismo ejemplo. Fue tropiezo para ellos. Entonces esta alma no solo tenía memoria, está recordando a sus hermanos, está recordando lo que él hizo. No solo tenía memoria, tenía conciencia, la cual pues le enseñaba que hizo mal y le calaba saber que su familia iría a ese lugar de tormento por no él ser un ejemplo, por no rendir su vida al señorío de Jesucristo. Entonces, esa alma no quería el tormento para sus hermanos. O sea, él estaba atormentado, estaba en un tormento eterno, pero él no quería este tormento para sus hermanos. Sentía culpa por la posible venida de ellos a ese lugar. Entonces esta alma tiene memoria, tiene conciencia, está pegándole fuerte, tiene vida, está sintiendo, está sufriendo, está padeciendo. Y obviamente este tipo de alma, o sea, que va a ese lugar, se le llama muerte eterna, pero no quiere decir que ya desaparece, no significa que duerme, no, está sufriendo en tormento eterno, contrario a la vida eterna que Cristo da al redimir, que es vivir en el cielo. Contrario, totalmente contrario. Entonces la memoria de esta alma del rico le hacía recordar que hay salvación. O sea, él estaba recordando que a él le hablaron del evangelio, que hay salvación, porque él estaba arrepentido, estaba dándole, calándole en la memoria, en la conciencia, le estaba calando que no tomó esa oportunidad, que hay salvación si tú te arrepientes en vida. Él sabía que es en vida. De hecho, hay dos partes donde él está pidiendo y está rogando. Entonces él sabía en su conciencia que lo estaba así talando, como un árbol talas, talando, y por esa misma conciencia y su intelecto pide, dice, te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, te ruego, está orando, está rogando, por su conciencia, por su intelecto, está pidiendo que vaya a prevenir a sus hermanos, está rogando, pidió agua para su lengua, tenía sed porque se estaba quemando, pero si le hubiesen dado el agua, estamos viendo que no podía agarrarla porque decía que me moje la punta de la lengua. O sea, pidió que le mojen la lengua porque está de alguna manera tal vez encadenada el alma, que no puede moverse, está sufriendo eternamente porque él está pidiendo que le mojen. Quiere decir que no podía tomarlo para sí mismo. Y obviamente pues no se le da nada porque obviamente ya no hay misericordia, ya no hay gracia, es castigo eterno. Pidió que alguien se levantara de los muertos para avisarle a sus hermanos. Estaba rogando para que sus hermanos creyeran, que alguien se levantara de los muertos. Si llegara alguien así que revivió, van a creer. Y tampoco se le dio. Ninguna sugerencia puede ser escuchada. No se le va a dar. Y la razón de esto último que él estaba pidiendo es porque tenemos que entender que las personas, ni viendo milagros, ni viendo personas que se han levantado como el Señor Jesucristo, ni vieron a Lázaro levantarse, no este Lázaro, sino Lázaro, el amigo del Señor Jesús, ni viendo cómo el Señor levantó a varias personas, al hijo de la viuda, igual lo levantó, a la hija de Jairo igual lo levantó. O sea, ni viendo estos milagros, ese tremendo poder, ni viendo eso, ni viendo las transformaciones que hay en los cristianos. Es más, nosotros tenemos una regeneración que no es creída por las personas. No es creída. Entonces, ni así creen. No creen que Dios salva, no creen que Dios transforma. Y deben de pensar en cómo sería que Dios perdone y no cambie tu interior. Que no cambie tu interior y vivas como vivías antes, como un diablo. Entonces, ¿serán hijos de Dios? No, reflejarán como si fueran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque están viviendo como hijos del diablo.
Entonces el Señor tienes que entender que no solo te perdona, te regenera, porque ya eres parte de la familia de Dios y tienes que verte como sus hijos, hijos de Dios. Entonces la evidencia de un cristiano va a reflejar la gloria de Cristo, va a reflejar como hijos de Dios. Entonces esta alma que estaba en el tormento eterno, pues estaba entendiendo, bueno, ya demasiado tarde, que por el Evangelio es que se puede salvar de ese tormento. Lamentablemente esta alma lo entiende después de morir físicamente, después de que le dice a Abraham, no, si no oyen a Moisés, los profetas tampoco serán persuadidos, aunque algunos se levantaran de los muertos. Él estaba entendiendo demasiado tarde, lo pudo haber entendido, lo pudo haber abrazado en vida, pero no quiso. Entonces, es lamentable. Es lamentable lo que pasa ya muerto. Ya no puedes más, ya no hay esperanza. Se le predicó a este antes de morir. No quiso entenderlo. Sabía muy bien por las enseñanzas que se daban en las sinagogas, por el evangelio que de alguna manera se daba evangelizando de casa en casa, porque habían personas haciendo esto. De hecho, hubieron milagros, hubieron testimonios, pero no quiso esta alma rendir su vida a Cristo. Y es entendible que uno no puede ser salvo por esto. Estos milagros, estos testimonios, es como una manera de preparar terreno para presentar lo que salva, el Evangelio. Eso no salva. Tú puedes ver esos milagros y no vas a creer por ello. Vas a creer por el Evangelio. Esto nomás va a ser un romper el hielo. Un romper el hielo. Entonces, tenemos que entender que los milagros, los testimonios, buscar a Dios a tu manera, haciendo obras tal vez caritativas, cumpliendo la ley de Dios, méritos humanos, generosidad, caridad, nada de eso te salva. Nada de eso te puede redimir de la condenación del infierno. Nada de eso. Es solamente creer en Cristo a través del Evangelio. Solamente rindiendo tu vida a su señorío. Y esta alma ahora lo creía. Ahora que ya estaba en el infierno, creía que solo a través del Evangelio y por medio del Espíritu Santo que convence, podría venir ese cambio, esa regeneración. Porque eso se le presentó en vida, pero no lo quiso, lo rechazó. Rechazó el Evangelio, rechazó a Dios mismo, rechazó al Hijo de Dios. Y rechazó el Evangelio, dice Romanos 1:16, que es poder de Dios para que todo aquel que en él cree alcance salvación. Así que lo que esta alma quería, no podía hacer. Primero que nada, él tenía misericordia. Ten misericordia de mí. Ya no hay misericordia. Ya no hay remedio. Después pide por los hermanos, aun esas sean buenas intenciones, ya no había remedio. Ni para él, ni para los hermanos. Aunque estaban en vida, podía ser que por ellos mismos creyeran. Pero de parte de su hermano, aunque le hablen o su hermano abogue, nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Toda esperanza muere en ese lugar. Mueres físicamente, muerto el cuerpo, muere la esperanza. El Señor dijo en Marcos 9, capítulo 9, versículo 44, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego es un lugar de tormento donde tus 5 sentidos serán atormentados. Esa alma está siendo atormentada, tiene los sentidos. Está atormentada en esos 5 sentidos. Y uno de estos tormentos es el gusano que no muere. Ese gusano no muere porque es con referencia a tu conciencia, donde te va a estar atormentando por la eternidad con pensamientos continuos de arrepentimiento. ¿Por qué no hice caso al Evangelio? ¿Por qué rechacé ese Evangelio que era la oportunidad para ser salvo? ¿Por qué me ganó mi orgullo? ¿Por qué me ganó mi voluntad? ¿Por qué me dejé llevar por el mundo y no me dejé llevar por la Biblia, que es la palabra de Dios? ¿Por qué no le tomé la importancia de vida? ¿Por qué rechacé a Cristo como mi Señor y mi salvación? ¿Por qué creí en mi propia sabiduría, en mi propia ignorancia, en mi propia opinión? Y así va a estar el gusano que no muere. Es la conciencia eternamente atormentándote. Y así estará el alma pensando y diciendo con lloro
y crujir de dientes con dolor. Terrible, terrible. No queremos nada que alguien pase eso. Pude estar libre de esto, pensará esa alma, pude estar libre y no tomé la oportunidad, no tomé el consejo, la recomendación divina que me está dando Dios o que me dio Dios en muchas ocasiones. Me habló mi hermano, me habló mi hermana, me habló mi madre, me habló mi padre, me habló tal amigo, me habló tal conocido, me topé una persona, me habló. Nunca hice caso. Podrás gritar. Ya en el infierno podrás gritar lo que quieras gritar, que te arrepientes, llorar, gritar rogando, pero el Señor ya no responderá. Dios ya no. Lamentablemente ya no habrá misericordia. Tuviste tus oportunidades, como le dice aquí a Abraham al rico. O sea, tuviste en su tiempo, tuviste allá tus oportunidades, recibiste tus bienes allá, pero no te arrepentiste. No te arrepentiste. No una, muchas oportunidades. Dios es paciente, pero tu día no lo sabemos cuándo es. Ya no habrá más gracia. Así que será demasiado tarde. Cada hombre, cada mujer que no creyó y no se convirtió a Cristo tendrá su propio castigo eterno, tendrá su propio gusano por los males que hizo y por la gracia que rechazó. Y no es que Dios no esté en el infierno, porque Dios está en todos lados. Dios creó ese lugar y ese lugar lo creó para castigar a Satanás y sus demonios. Y para los que quieran ir allá, porque el Señor les está dando la oportunidad. Les está dando la salvación, pero no la quieren abrazar. La quieren tomar a su manera, pero eso sí, no es a su manera. Entonces, estos que quieren ir allá porque no quieren renunciar a su manera y buscar a Dios como debe ser, no quieren nada con el Dios verdadero de la Biblia. No quieren rendir su vida a Cristo, quieren ser salvados y seguir una vida que ofende a Dios. Y Dios no puede permitir eso. Dios es santo, Dios es justo. Entonces en ese lugar se recibe lo que se merece por rechazar a Dios. Pero es que yo no estoy rechazando a Dios, espérame. Para empezar tienes un pecado en tu sangre. Es por herencia de Adán, porque lo tienes desde que eres concebido. Tienes en el ADN esto. Y para continuar, pues tú rechazas a Dios todos los días. Aunque tú no te das cuenta, si conocieras lo que dice la Biblia, te darías cuenta cómo rechazas a Dios, cómo lo ignoras, cómo lo ofendes, cómo pecas contra Dios. Entonces el mensaje del Señor Jesús está muy claro y al saber que es algo tan terrible lo que nos espera, porque todo ser humano está condenado, porque trae en la sangre, trae en el ADN el pecado heredado de Adán, la rebeldía. Entonces creo que esto ahora nos debe hacer conciencia y ver que vale mucho la pena tomar esta recomendación divina, hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio para evitar ir a ese lugar de tormento y hacer todo el sacrificio posible para buscar cómo encontrarse con Dios, porque no es a la manera que uno quiera. Tú lo haces a tu manera, Dios no está para ti. Dios no está para ti, este rico lo hizo a su manera. Dios no estaba para él. Entonces, no es a la manera que uno quiere. El mal ha engañado al mundo haciendo creer que Dios pues puede ser buscado a la manera, o que Dios no existe, o que Dios puede ser de alguna manera buscado con generosidad, con caridad a los demás, o con cumplir estos ciertos mandamientos. No, el mal te ha engañado en eso. Tienes que entender que cuando mueres, pues se acaba la oportunidad, pero no termina. Porque muchos dicen, descansa. No termina. No termina, ya no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tu cuerpo queda sin vida, pero tu alma, tu conciencia, tus pensamientos, todo esto, aún está vivo,
aún está vivo. Otros han sido engañados que al morir, pues vas a dormir y es un sueño profundo y eterno. O sea, ya no vas a despertar, vas a estar a lo mejor soñando y soñando y soñando y es un sueño eterno, ¿no? Otros han sido engañados que pueden reencarnar en otra persona o hasta en un animal. Otros han sido engañados de que vas a un purgatorio y que pueden pagar las indulgencias y pueden pagar los 30,000 rosarios para que salgas de allá. Pero acá no vemos nada de eso. Este hombre no podía, se lo dijo Abraham, no podía. Es un engaño. Otros han sido engañados de que todos los seres humanos, todas esas personas bueno, no voy a dar explicaciones de cada uno de ellos, pero todos ellos son hijos de Dios. Y que como Dios es bueno, pues todos, así sean moralmente buenos o moralmente malos, todos van a ir al cielo. Y estos son mentiras. Esos son mentiras. Y han sido tan convincentes con todas estas mentiras para el ser humano. ¿Y saben por qué el ser humano las abraza? Porque les convienen. Eso es lo que quiere escuchar. El ser humano quiere estas cosas. Quiere que sea a su manera. Queremos escuchar, aunque seamos pecadores por naturaleza, aunque seamos rebeldes contra Dios, que cuando venga la muerte Dios nos perdona. Eso queremos escuchar. Aunque seamos mentirosos, aunque seamos codiciosos, aunque seamos chismosos, aunque seamos malagradecidos, aunque seamos egocéntricos, aunque seamos idólatras, aunque seamos egoístas, cuando venga la muerte queremos que Dios nos perdone. Dios no nos perdona. Dios no nos perdona así. Queremos escuchar que Dios es tan bueno que solo cosas buenas para ti van a haber. Que podemos seguir, que podemos buscar a Dios, pero seguir viviendo con nuestras maldades, nuestra manera de vivir, y que no hay consecuencia alguna. Que no hay un juicio eterno. Eso es lo que quiere la gente escuchar. Entonces deja de engañarte a ti mismo. Todas esas son mentiras. El mal las ha metido, el mundo las ha abrazado y las ha creído. ¿Por qué? Porque les conviene, les gustaría que sea así. Estamos viendo al hombre rico, tenía conciencia y sabía que hizo mal en su vida. Sabía que dejó la oportunidad a un lado, sabía que debía confiar su vida al Señor Jesucristo, pero tristemente no lo hizo. ¿Y la consecuencia? Demasiado tarde. Demasiado tarde. De nada sirvió que él se enfocara en las cosas materiales, en las riquezas, en lo físico, lo terrenal. De nada sirvió los placeres momentáneos. De nada sirvió en buscar lo que a él le gustaba o como él lo quería, o hacer, o tal vez buscar a Dios a su manera. De nada sirvió, el tormento eterno se le dio. Se le dio el tormento en ese lugar y ese tormento no muere, es por la eternidad. Y la conciencia acusa de todo lo que hiciste mal y de lo que pudiste haber hecho para no estar en ese lugar. Te lo va a recordar y te vas a estar arrepintiendo y sintiendo remordimiento y arrepentimiento, pero de nada sirve ya. No vas a poder detenerlo. No hay control ni habrá control sobre eso. Por eso dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque esto duele, cala, quema. Eso va a pasar. Ahora escucha bien, amigo o amiga que escuchas, y me dirijo a las personas que no conocen al Señor. Esta prédica es también para los cristianos, pero también para los que no conocen al Señor. Dios castiga el pecado con muerte eterna. Y ya explicamos que es una muerte eterna. Y aunque seas moralmente bueno y te sientas una buena persona, traes en tu ADN el pecado por herencia de Adán. Así que no hay escapatoria de la condenación que tiene todo ser humano, la cual es vivir almáticamente en castigo, sintiendo el castigo terrorífico en el infierno. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo y tiene que dar justicia. Es esa justicia a la persona que se lo merece. Tiene que dar su castigo a quien ofendió a Dios. Es merecido el castigo. No es inmerecido, es merecido. El mundo está manipulado por Satanás. El mundo está manipulado por los demonios y les ha engañado, les ha mentido. Por eso cuando alguien muere, creen estas cosas que dijimos. Creen que pues vas a descansar, vas a dormir eternamente, soñando bonito, o vas a ir a un lugar donde a lo mejor van a estar allá
los que pecaron, iban a haber fiestas. Todo esto es un engaño, son mentiras. Y la gente lo cree con certeza. Y dicen, ya descansó, tremendo diablo, tremenda diabla, nunca buscó a Dios, nunca buscó a Cristo, ya está con Dios. ¿Eso quieres creer? ¿Eso quieres que te pase y que le pase a tus hijos y a tus seres queridos y a tus amigos y a tus conocidos? Yo sé que esto es fuerte, pero es preferible dar la verdad, aunque duela, para que no vayas a ese lugar, para que tomes la recomendación divina, viene de Dios. Entonces todas esas cosas que tú has creído, se fue, nos cuida desde allá, en noviembre viene a vernos, no es verdad. Aquí está bíblicamente. Si así fuera, estuviera escrito, no es verdad. Dios no se contradice. Entonces, no creas en las mentiras, cree en la verdad. Este rico murió. No podía regresar. No podía regresar, nada puede salir, volver. Dice ya, no puedes ni venir para acá, ni nosotros para acá, nada, no puedes. No puede volver, no puede ni siquiera que oren, recen, lo que sea, para que vaya al cielo. Las oraciones de él mismo no eran atendidas. Él estaba rogando misericordia para él y rogando misericordia para sus hermanos. No fueron atendidas. O sea, él estaba orando por sus hermanos. No va a ser escuchado. Es más, ni sus hermanos que oren al que murió, porque realmente no le escuchan. Si el alma no es omnipresente, omnisciente para escucharlo. No es omnisciente para escucharlo. Está en un lugar encadenado. Está pidiendo agua para que le mojen su lengua. Entonces, hay mucha gente que le pide a los familiares muertos y le pide a los santos. Eso es una mentira de Satanás y la gente lo ha creído porque lo quisiera. ¿Quién no quisiera tener a su ser querido cerca? Pero no es como nosotros queremos, es como Dios ha estipulado. Por eso ha dejado su palabra revelada. Entonces, tienes que entender que nadie puede ser confortado. Aún clames de aquí para que conforten a tu ser querido, aún pagues indulgencias, aún pagues misas, aún pagues rezos, nada ayudará a que tu familiar o tu ser querido o tu amigo o tu novio, lo que sea, salga de ese lugar si está en ese lugar. Si no se arrepintió, si no rindió su vida a Cristo, está en ese lugar. Y me da tristeza decirlo, porque tenemos mucha gente que ha ido allá. Y hay mucha gente que se está yendo allá creyendo en lo que dijimos hace un rato. La Biblia es clara. Es clara. Y espero que el Espíritu Santo esté obrando en ti. Entonces es un lugar de tormento eterno, sufrimiento sin misericordia. La gracia de Dios se acabó en la tumba. Se acaba la gracia de Dios. Si fuiste redimido antes de morir, wow, qué grande bendición. Pero si no, ya no hay gracia. Ya no existe gracia. Gracia es regalo inmerecido. Dios da la salvación, da la redención cuando tú rindes tu vida a su señorío. Gratis te la da. Porque no la mereces, no la merecemos. Pero Él la da en vida. Entonces todo ser humano quisiera escuchar estas cosas. Quisiera escuchar cosas como las que mencionamos. Y hay quien te las diga. Por eso estás engañado y por eso engañan a mucha gente. Pero te recuerdo que el mismo Dios que vino y se hizo carne, el Señor Jesucristo, predicó esto. Predicó, Él habló de esto. Pero esto no es lo que mucha gente quiere escuchar, ni lo que quieren creer. El ser humano quiere escuchar lo contrario. El ser humano quiere cambiar a Dios. Quiere mover, como si quisiera tener como títere a Dios, mover los hilos. Y no puede ser. Quiere que Dios se alinee a sus ideas, a sus pensamientos, a su manera, a sus deseos. Es lo que quiere el ser humano. Y yo pensaba de la misma manera antes de conocer al Señor. Todo ser humano, no hay uno que no. Todos. Y me hice las preguntas y debemos hacer nuestras preguntas. ¿Quién creemos que es Dios? ¿Acaso creemos que podemos manipular a Dios a nuestro antojo? ¿Acaso creemos que podemos manipularlo a que nos dé esos deseos egoístas y banales o deseos carnales y pecaminosos? ¿Acaso creemos que Dios es quien va a cumplir nuestros deseos como si fuera un genio de una lámpara? Dios es Dios. El Santo de Israel, el Santo Dios y justo, el omnipotente Dios. Dios no puede evitar ser justo, Dios no puede evitar ser santo, es su naturaleza y eso lo hace ser Dios.
No miente, no cambia, no hace mal, pero sí ejerce su justicia sobre quien le falte, sobre quien faltó a su ley, sobre quien quebrantó su ley, sobre quien lo ofendió, y esos somos nosotros, toda la humanidad. Pero vino Cristo a cargar con esa culpa, a tomar nuestro lugar, pero hay condición. Tienes que rendir tu vida a su señorío, tienes que buscarlo mientras Él pueda ser hallado, tienes que de alguna manera ser convencido por el Espíritu Santo para que veas que es la verdad y caigas humillado y quebrantado a sus pies y rindas tu vida a su señorío. Si no, esta redención de Cristo, este lugar que tomó Cristo, murió en la cruz, tomó nuestro pecado, fue castigado por ello y Él redime si tú te rindes a sus pies. Entonces, tienes que entender que Dios no puede cambiar, Él tiene que hacer justicia y va a ejercer justicia a quien rechace su evangelio, a quien rechace a su Hijo Jesucristo, que es el evangelio de Cristo. Entonces Él va a ejercer juicio sobre todo aquel que no rinda su vida al señorío de Jesucristo, como fue con este rico. El Señor Todopoderoso solo extiende misericordia a través de Cristo Jesús. Y esa oportunidad solo se da en vida. Solo se da en vida. Dios pone sus condiciones. Nosotros no podemos poner nuestras condiciones. Dios no necesita de nosotros. Muchos piensan que Dios necesita del ser humano. Y aunque digan que no, es evidente que sí, porque sus peticiones demuestran que creen que lo pueden manipular. Le piden cosas tan desviadas de lo que dice la Biblia que se está viendo que ellos piensan que Dios necesita de ellos. Nosotros necesitamos de Dios, no Él de nosotros. Y lo necesitamos urgentemente porque sin su gracia redentora estaremos junto al rico sufriendo por los siglos de los siglos. Cuando a través del Evangelio te das cuenta que estás en gravísimos problemas, como los del rico, entonces clamas: Señor, ten propicio de mí. Señor, ten misericordia de mi pecador. Con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, el cual no va a rechazar al Señor Jesucristo jamás. Pero tiene que haber esa convicción que da el Espíritu Santo para que haya ese quebrantamiento y esa humillación ante Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Tiene que haber esto. Y eso solo pasa cuando empiezas a buscar a Dios con un corazón dispuesto y escuchando el Evangelio y leyendo el Evangelio. El rico representa a todas esas personas que no creyeron, que no buscaron de Dios, que no creerán, que no buscan de Dios. Esas personas que no fueron regenerados por rechazar el Evangelio, ni serán regenerados por el Espíritu Santo, porque no les interesa nada de Dios. Y como tú lo buscas, que crees que por imágenes y vives una vida como diablo o diabla, no. Y no estoy tratando de hacerte un daño, no estoy tratando de hacerte un mal, aunque sé que muchos lo van a tomar, de antemano sé que lo van a tomar muchos así, pero abre los ojos, es necesario. Tal vez lo puedas tomar como un ataque, pero espero de corazón que el Espíritu Santo esté obrando en ti, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, y que espero que Dios esté obrando en esta enseñanza grandemente en tu corazón, en tu vida. Que te esté dando convicción de que esta predicación, créeme, que lo único que quiere Dios, lo único que quiero es que tú seas salvado y librado de esto. Lo único que quiere Dios es que tú rindas su vida a su señorío. Y solo queremos que tú conozcas verdaderamente a Dios y conozcas tu condición como pecador ante Dios. Para que puedas conocer esta situación te va a hacer rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Que conozcan lo que le espera al ser humano sin Cristo. Lo que les espera si no buscas diligentemente al Señor. Es una recomendación divina. Que sepas que la misericordia de Dios es para los que lo buscan de corazón, no los que lo buscan a su manera, de corazón como Dios dice. Eso es lo que debemos hacer, buscar a Dios en el Evangelio puro, en la Biblia. Búscalo, clámale y búscalo y enfócate en ello, porque de lo contrario vas a perecer. Así como
Hemos visto hoy día cómo buscaron la vacuna del COVID, que fue aplicada recientemente a las personas de 60 años en adelante. ¿Acaso alguien se las puso mientras dormían en casa? ¿Verdad que no? Salió una convocatoria, se hizo la convocatoria, corrió la voz, porque la gente rápidamente corre la voz, y todos fueron esforzados a hacer colas para que se las apliquen. ¿Por qué? Porque saben que es de beneficio, saben que eso de alguna manera evitará una tragedia en sus vidas, muerte. Porque hasta las personas incapacitadas tuvieron que ir. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros te mostramos bíblicamente que hay una muerte eterna, que es infierno y que debes buscar a Dios? Porque si mueres físicamente, vas a vivir almáticamente sufriendo en el infierno. Esto no te hará correr, no te hará correr la voz, no te hará ir inmediatamente a buscar el evangelio de Cristo. ¿Qué sucede cuando te demostramos que si no buscas diligentemente a Dios vas a morir en el infierno? Como dijo el Señor Jesucristo, Dios es quien mata el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, estás viendo que esto va a traer sufrimiento por los siglos de los siglos. No un sufrimiento como cuando vas al hospital y te internan un rato. No. Por los siglos de los siglos. No hay medicina que detenga el dolor. No hay nadie que te dé agua o te dé inyecciones para que se calme tu dolor y te duermas. No hay. No puedes cerrar los ojos, no puedes dormir eternamente por los siglos de los siglos. Y a todo esto surgirán las preguntas, como a mí me pasó, que los que están interesados en esto de buscar a Dios dicen, oye, ¿cómo puedo buscar a Dios? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy yendo por el camino correcto? ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? ¿Cómo puedo, a lo mejor yo siento que soy salvo, ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y muchas preguntas como estas surgen cuando hay interés. Y esto debería correr la voz como la convocatoria de la vacuna contra el COVID. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 10, todo el capítulo nos habla del centurión. Ese centurión llamado Cornelio. Y este centurión Cornelio pues era romano y buscaba a Dios de corazón. Este hombre buscaba a Dios. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios con toda su familia. Su familia él había enseñado a tener temor de Dios, adoraban a Dios, tenían ese respeto. Su vida se reflejaba no solo en su hogar, sino por fuera, porque se veía que era un hombre piadoso por fuera también. Su vida daba evidencia. Pero no solo eso, dice todo el capítulo 10, dice que era un hombre que oraba siempre a Dios y era disciplinado porque había horas para orar, y ella menciona que oraba a la hora 9 del día, dice, estaba en oración. Él oraba constantemente. Entonces, ese hombre estaba buscando a Dios, entregado a Dios. Podíamos pensar que era salvo. Él sabía que sin Dios en su vida va a perecer. Y él creía que ya era salvo, pero buscaba a Dios así con respeto, necesitaba, dependía de Dios. Él buscaba, lamentablemente estaba buscando erróneamente, a su manera. Entonces esto nos hace entender que no podemos buscar a Dios a nuestra manera, a nuestro parecer. No podemos hacer las cosas a Dios a nuestra manera. Te digo por qué, ahorita lo vamos a terminar de ver con Cornelio. Esa búsqueda que tenía del Señor de corazón, ese temor reverente, esa evidencia en su vida, no era un hombre que estaba ya despotricando, chismeando, insultando, no, era un hombre de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios. Y sus oraciones eran humildes, porque Dios recibe oraciones humildes, no altivas. Entonces era humilde, Dios escuchó, dice en este capítulo 10, Dios escuchó, porque este hombre se humillaba ante Dios con reverencia, o sea, con respeto reverente. Entonces Dios no puede ser engañado, Dios conoce el corazón, Dios no pudo ser engañado. Entonces Dios tiene misericordia de esas personas que verdaderamente lo buscan de corazón, que verdaderamente se humillan ante Él, que verdaderamente rinden su vida a su señorío. Pero acá en este capítulo 10 vemos que Dios no lo salvó.
Dios no lo salvó, pudo salvarlo directamente, pero no lo salvó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de disciplina, Dios cumple sus promesas y Dios no puede contradecirse o hacer cosas que puedan perjudicar su justicia o su santidad. Dios dijo que daría a un Salvador y lo dijo desde el inicio en el Edén, en capítulo 3, versículo 15 de Génesis, allá lo vemos, dijo que daría a un Salvador y dijo cómo sería dada esa gracia. Dejó el Evangelio para la salvación. Dejó el Evangelio. Es a través del Evangelio. Es a través del Evangelio de Cristo que podemos ser perdonados. Pero Dios hecho carne, Cristo, Jesucristo, es quien perdona, es quien salva. Y tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y hay que buscarle diligentemente, urgentemente, con un corazón dispuesto. Entonces, Dios, Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Cuando tú empiezas a buscarle, cuando tú empiezas a escuchar el Evangelio, Él va a convencer, la tercera persona de la Trinidad va a convencer de que ese Evangelio de Cristo es la verdad de Dios y que solo Él te puede hacer libre y solo Él te puede salvar, y solo pasa cuando te perdona, cuando tú verdaderamente te rendiste. Él no te va a perdonar si tú no rindes tu vida a su señorío. Solo Cristo salva. Y esta redención está en el Dios Trino, involucrada la Trinidad. Entonces Dios mandó a un ángel, de este hombre orando, clamando, hombre de Dios, manda a un ángel en su presencia, en una visión, y se lo manda a este Cornelio, y Cornelio queda impactado cuando ve a un ángel de Dios que entraba en esa visión y le decía a Cornelio. Y Cornelio se quedó impactado mirando al ángel con temor y le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? Porque no sabía quién era el ángel. Y el ángel le dijo, Dios me mandó, Dios ha escuchado tus plegarias, tus oraciones, y como había ese temor reverente, es que Dios escuchó. Y le da una orden, fíjese, no le dice, búscalo, síguelo buscando a tu manera. No, le dice, hay una orden de Dios para ti, ir a buscar a la ciudad de Jope a un tal Simón, que es conocido como Pedro, que está alojado en la casa de otro Simón, que tiene un oficio de curtidor junto al mar, allá en Jope. Dios está anhelando que este hombre que lo está buscando realmente escuche el Evangelio de Cristo para ser salvado. Y Dios está moviendo los hilos para que llegue a ti el Evangelio, igual que lo estaba haciendo con Cornelio. Y Él y nosotros, los que ya somos salvos, anhelamos que conozcan la esperanza en este mundo caído, que es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos. Su Evangelio es importante escucharlo puro, porque el anhelo de Dios es obrar en sus vidas como obró en las nuestras y hacer ver la verdad de Dios, porque solo la verdad de Dios nos va a liberar. Entonces, el por qué aún vemos que aquí manda, el ángel le dice, ve y tráete a este Pedro. Pero también vemos que el apóstol Pedro tiene una visión en este mismo capítulo y el Espíritu Santo le dice, haz esto, haz lo siguiente y te voy a mandar a unas personas. Lo empieza a preparar. Le dice que van a ir por él y que él mismo había mandado a esas personas y que vaya con ellos, que no tenga temor. Vienen por él va, pero a Pedro, aún con la visión y lo que le mostró el Espíritu Santo de un lienzo, le decía a Pedro, mate, come, cosas que no vamos a entrar en detalles con ellas, ¿no? Pues no se va a hacer mucho más largo. Pero le decía cosas que Pedro pues aún no tenía muy claro cuál era el encargo. ¿Por qué estaba yendo a esa casa de un gentil? No un judío, un gentil, un centurión romano. Y cuando llega, el centurión le cuenta todo a Pedro, todo lo que ocurrió en la visión, y Pedro comprendió que Dios tiene misericordia con todo ser humano que lo busque de corazón. Que lo busque de corazón, no solo los judíos, también el resto del mundo. Dios puso al apóstol Pedro para que le compartiera el Evangelio de Cristo. A Cornelio lo mandó a buscarlo, hizo que empiece diligentemente a buscar. Cornelio obedeció. Toda su casa de Cornelio y él tenían disposición de corazón a hacer lo que Dios les dijera, como que escuchemos la palabra de Dios ahorita y querramos hacer todo lo que dice.
Entonces vemos que este hombre Cornelio y todos los que estaban en su casa, familiares y personas que llegaron a su casa, tenían corazón dispuesto, que tenían un corazón receptivo a lo que Dios quería mostrarles sobre el Salvador que es Jesucristo. Y esto iba a ser a través de Pedro. Presentar el Evangelio. Este Evangelio que estamos presentando, que tú no le haces caso, lo ignoras y no crees. Aquí estaban dispuestos. Entonces, con esa disposición, Cornelio se sujetó a todo lo que le dijo el Señor. Y Cornelio y su familia fueron salvos. El Espíritu Santo convenció. El Espíritu Santo obró en ellos. ¿Por qué? Porque había disposición. Entonces fueron convencidos y la verdad fue creída y rindieron su vida al señorío de Jesucristo en arrepentimiento y fe y fueron salvados. Todos ellos. Porque todos ellos tenían un corazón dispuesto, estaban atentos a lo que Dios les decía y creían totalmente en ello. Entonces, no es a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y Dios en su misericordia obrará en los que se humillan, en los que rinden su vida a su señorío. Dios ha dado la oportunidad a todo ser humano, pero no a su manera, sino a la manera de Dios. Y es a través del Evangelio que este Evangelio puede salvar, que puede llegar. De hecho, este Evangelio está llegando a ti y puede llegar a la puerta de tu casa, pero tienes que tener cuidado, que sea el Evangelio puro. Tienes que buscar diligentemente y de corazón al Señor en oración. Él te va a mandar personas que te hablen puramente del Evangelio, porque hay charlatanes, hay mentirosos, hay quienes dicen ser cristianos y no lo son, y hay muchos engañadores, porque vivimos creyendo cosas que no son verdad. Dejemos a un lado a esos engañadores y busquemos realmente al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. ¿Cómo buscaron esa vacuna del COVID? No a su manera. No a su manera. Todos hubieran querido que el gobierno se les llevara a sus casas y que allá mismo les inyectaran. Sin embargo, el gobierno no consideró esto. Aún sean mayores de edad, aún sean discapacitados, el gobierno actuó mal. Pero, como a nosotros nos convenía, o mejor dicho, a nuestros seres queridos les convenía, no lo pensaron dos veces y fueron a hacer colas. Fueron a recibir lo que les podía salvar de la muerte. Fueron a hacer colas y a recibir la vacuna. La querían. Diligentemente lo hicieron. No lo pensaron dos veces. ¿Cómo no vas a buscar con esas ganas y más todavía al que te puede salvar del infierno? Porque también te puede matar el alma y el cuerpo allá. Pero Él te puede salvar. ¿Cómo no irás por el Evangelio que salva del infierno para la eternidad? Cuando el Espíritu Santo da convicción del Evangelio de Cristo, créeme, serás quebrantado e irás en arrepentimiento y fe a sus pies. No es obligación, lo va a pasar, pero tú tienes que busca diligentemente como buscaste esa vacuna o como viste que buscaron esa vacuna. Por esas razones que estamos predicando a todos y orando para que sean convencidos por el Espíritu Santo del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces de esa manera puedes conocer al Señor. Solo de esa manera puedes tener tu encuentro con el Señor Jesucristo y ser perdonado. Si humillado y quebrantado te arrepientes en fe y rindes tu vida al señorío de Jesucristo. Entonces tienes que entender y comprender que el mal ya sembró en cada ser humano el engaño. Ya lo ha hecho. Ya lo dijimos, ya lo demostramos. Pero esta es la verdad de Dios. Esta es la recomendación divina de Dios. Y si lo buscas con un corazón dispuesto y ruegas al Señor día y noche que tenga de ti misericordia para hacerte entender su salvación, solo así serás libre. Solo así serás un converso, te va a regenerar, te va a ser parte de la familia de Dios. Y el día que tú mueras físicamente, no irás al infierno, sino irás al cielo, donde ya están preparadas las moradas, porque Cristo ha dicho que ha ido a preparar para su pueblo santo esos lugares. Entonces recuerda el proverbio: la necedad nos lleva siempre a pensar que estamos en el camino correcto, que a nuestra manera es correcto, que vivimos correctamente, que exageran los demás, que no necesitamos la dirección de nadie, que no necesitamos de esto para ser salvos, somos buenas personas. Eso es caer en necedad, que estamos bien como lo estamos haciendo. Eso es caer en necedad. Y esto sucede porque nos es difícil pensar con cuidado y precisión sobre el camino de vida.
sobre el camino de vida. Pero el que es sabio tomará el consejo, tomará la recomendación divina de Dios. Ese consejo que viene de la Biblia, la cual Dios inspiró con este fin. Con este fin. Así que si hoy decides tomar en serio este consejo o esta recomendación, que es lo mismo, serán sabios y entenderán. Y no solo entenderán, sino que lo tomarán, lo abrazarán, lo llevarán a cabo, porque Él es el único camino. Cristo, el Evangelio de Cristo, es el único camino, la única verdad y el único que da vida eterna, el único que salva y libra del infierno. Que Dios bendiga tu vida abundantemente, derramando su gracia sobre ustedes, haciéndoles entender esta predicación. Lo anhelo de corazón y oro por ello.